están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la segunda transmisión del curso virtual especializado Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 y su aplicación práctica, un curso de 24 horas que se estará realizando en 8 sesiones de 3 horas cada uno, y el día de hoy nos encontramos en nuestra segunda sesión. Curso a cargo del Magíster Contador Público Colegiado Mario Miguel Vergara Silva de Perú, experto en esta materia y líder de opinión en Perú. Magíster en Finanzas, Contador Público Colegiado graduado en la Universidad Particular Ricardo Palma, inscrito en el Registro de Auditores Independientes del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Cuenta con una amplia trayectoria profesional. Para nosotros, un honor, un privilegio contar con el apoyo y su colaboración a favor de nuestros suscriptores. Doctor Mario, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta segunda sesión que nos convoca para el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bien, eh, continuamos, ¿no? con el curso, ¿no? Hemos tenido una larga introducción el día de la sesión de ayer, pero es importante, ¿no? Hay que tener la base sobre, ¿no? Todo el sistema de corrupción, ¿no? Lo que es, por qué ¿no? Se originan los casos de corrupción, ¿no? La, cómo se maneja las situaciones, ¿no? Donde a veces los profesionales, ¿no? O las personas deben afrontar, ¿no? En el día a día, en cuanto a los dilemas éticos que involucran la toma de una decisión de conducta apropiada, ¿no? Dependiendo, ¿no? De la formación, ¿no? De uno. Ya sabemos que la formación en valores, no hay, nace en el hogar, pues, ¿no? O sea, ya sabemos que acá, por ejemplo, en el Perú, este, no hubo, hace algunos años se descubrió lo famoso, los cuellos blancos, ¿no? La mafia de los cuellos blancos, ¿no? Entonces eran fiscales que eran comprados, bueno, jueces, fiscales, todo un sistema de corrupción que en muchos países hay, un sistema de corrupción donde los jueces y fiscales eran comprados, pues, ¿no? Y hay algunos que están prófugos, detenidos, etcétera, ¿no? Se llamaban los cuellos blancos porque eran de saco y corbata, por eso que no me pongo corbata a veces. Entonces, por eso es que el control es para todos. En una empresa no se descarta la posibilidad de fraude, no. O sea, el auditor no busca el fraude, sino que al revés, ¿no? Te aseguras que efectivamente no todo funcione bien, ¿no? Si detectas una irregularidad, obviamente lo informas, ¿no? Pero en una empresa no se descarta la posibilidad de fraude, hasta del más conocido, la persona que tiene 10 años de trayectoria, tu conocido, o sea, eso no se descarta, pues, ¿no? Suficiente no, con que sea una persona, o sea, toda persona puede de repente propender, ¿no? De repente o llevar esos vicios ocultos, ¿no? Independientemente de la formación. Entonces, como le decía, esta mafia, ¿no? De los cuellos blancos, ¿no? De que era un cártel de jueces y fiscales corruptos. Y cuando tú miras su trayectoria, pues tenían unos doctorados, son grandes nombramientos en muchas universidades, habían ocupado altos cargos, ¿no? En universidades, o sea, eran docentes, pues, ¿no? En grandes universidades, entonces, imagínate, ¿no? Pero, ¿y cómo, o sea, qué cuál era lo singular de algunos de estos personajes, ¿no? Eh, Era de que justamente hubieron dos casos, dos de ellos, que habían justamente, en uno de ellos se había detectado de que había, había plagiado en 90%, disculpen la palabra, habían copiado en 90% su tesis doctoral. O sea, la tesis doctoral, inclusive cuando sacaron o sea, ni siquiera usaste sinónimo, todo, o sea, lo cambiaste en algo, pues, ¿no?
Entonces, si no, él había copiado párrafos enteros de otros, de autores, pues, ¿no? Sin hacer referencia, obviamente, ¿no? Entonces, había copiado en 90% su tesis, ¿no? Doctoral. Y así, ¿no? Acá también al jefe de Estado también le han detectado ahí unas copias de su tesis, en su maestría, o sea, imagínense, pues, ¿no? O sea, entonces ahí es donde te das cuenta por qué, cuál es el origen, ¿no? De por qué esa persona llega a ser corrupta, ¿no? Porque obviamente carece de educación, pues, ¿no? O sea, alguien que copia después tu tesis, supone que la tesis es ¿no? Es un grado, un nombramiento, un grado bastante importante, ¿no? Muy serio, y que te tomes tiempo en copiar, o sea, imagínate, pues, ¿no? Entonces, y así, pues, ¿no? Así estas cosas pasan, ¿no? Eh, bueno, la idea es preocuparnos en establecer en nosotros mismos, ¿no? En no caer ahí en el fango, sino tratar de luchar, ¿no? Luchar, pero personalmente, o sea, porque tú puedes tener en las noticias, ¿no? Puedes enterarte de N casos de corrupción aquí en tu país, en otros lados del mundo, pero ¿qué vas a hacer, hígado? Pues, ¿no? O sea, tú tienes que pensar o sea, avanzar en ti mismo, pues, ¿no? ¿No? Y tu grado de arena, ¿no? Entonces, estos vimos los presidentes que habían sido involucrados en casos de corrupción, algunos investigados, detenidos, algunos en prisión preventiva, etcétera, ¿no? Eh, Hemos visto los casos de corrupción a nivel mundial, que hasta en la FIFA, ¿no? Para poder ser sede de algún mundial, también ha habido casos de soborno. Hemos visto el caso, justamente nos hemos detenido en el caso de Enron, ¿no? Que Enron era una empresa, ¿no? Comercializadora de gas, ¿no? De energía, ¿no? Y era una empresa que estaba en el ranking de en el séptimo lugar del ranking Forbes, ¿no? Y que se tomaba como una empresa de buen modelo. Pues entonces uno diría una empresa que cotiza en bolsa americana, pues, ¿no? Auditada por Arthur Andersen, con las cifras, ¿no? Están decreciendo. O sea, cada vez la acción vale más, ¿no? Entonces, invierto en acciones y es mejor que tener en el banco, ¿no? ¿Y qué te respalda? Ah, me respalda porque es una empresa que cotiza en bolsa, ¿no? Cotiza en bolsa y en la bolsa, las bolsas más grandes, más desarrolladas del mundo, y bueno, y es auditada por una firma transnacional de auditoría, pues, ¿no? Entonces tú ya estás tranquilo, pues, ¿no? Entonces no estás comprando, no estás invirtiendo en algo que no tiene dudas, ¿no? Sobre el origen de esa empresa. Pero aún así, ¿no? Cuando hay colusión, conflicto de intereses, eh, Arthur Anderson el auditor es imparcial, debe ser imparcial, él no debe tener algún interés con los resultados de la auditoría, ¿no? Él revisa, aplica pruebas de auditoría, procedimientos técnicos selectivos y puede comprobar en términos de materialidad si existen algunos errores importantes. Bueno, que te cape $1, $2 no afecta a nada, pero cifras materiales. Y justamente estos fraudes han implicado cifras materiales que no las hayas descubierto, o sea, es raro, pues, ¿no? O sea, no has aplicado bien tu materialidad, ¿no? Entonces, pero revisando bien el asunto, ¿no? ¿Por qué se originó el problema, ¿no? Porque surgieron conflictos de intereses, ¿no? Los intereses de ambos lados, ¿no? De quien supercontrola las empresas, ¿no? El Estado, ¿no? El Estado, ¿por qué no lo controlaba? No lo tocaba porque obviamente había financiado sus campañas políticas, ¿no? Por eso que ahora se ha manejado el tema del financiamiento de campañas, también les dije que es una modalidad de corrupción, ¿no? Entonces, si yo financio tu campaña, no es por tu linda cara, te lo financio porque yo quiero que me retribuyas algo, ¿no? Pero a la fuerza, ¿no? Si yo te doy $1, no, pues, ¿no? Pero si es más, o sea, hasta a veces hay empresas en su política antisoborno que prohíben, ¿no? Financiamiento de campañas políticas, o sea, prohíben, ¿no? Porque se maneja, eso se ve como un soborno, pues, como un soborno. Y también hasta prohíben donaciones a, no sé, estas empresas, perdón, estas ONG, ¿no? Organizaciones no gubernamentales, donaciones caritativas, así, porque a veces disfrazan también, porque los dueños de esas entidades caritativas son justamente estos corruptos, ¿no? Bien, eh, y vimos, ¿no? De que había conflicto de intereses entre quien supervisa a la empresa auditada y a los auditores, ¿no? La empresa, la SEC, ¿no? La Security Exchange Commission y la Auditing Standard Board, ¿no? Del AIPA.
Y por otro lado, el conflicto de intereses de que el auditor está auditando, está auditando una empresa donde él es auditor interno. Y no solamente por eso, sino también porque él ya tiene intereses, porque él sabe que si opina negativo, auditando estados financieros, le quitan el servicio permanente de auditoría interna. Entonces él sabe que no puede chocar con la empresa. Entonces es incompatible, pues, ¿no? Él no debería, ¿no? Auditar una empresa donde tiene otro servicio paralelo, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y el segundo caso hemos visto de una de las grandes operadoras de telecomunicaciones, WorldCom, una empresa americana que también surgió en la década de los 90, absorbiendo pequeñas empresas de telefonía, y ya sabemos que las empresas operadoras pagan una concesión, ¿no? Un servicio, un derecho para el uso del espacio aéreo, ¿no? De la red de comunicaciones. Se lo pagan, en este caso se lo pagarán al gobierno, pero también a empresas privadas, ¿no? Porque tenían ese derecho. Entonces, pero estos son pagos de alquiler, ¿no? Son gastos, según las normas americanas o los FAS, ¿no? Las normas de declaraciones FAS, que ahora son los Accounting Standard Codification, ¿no? Los ASC, ¿no? Del FAS, ¿no? Entonces, mm, no eran permitidas por los USGAP, ¿no? Las normas americanas, y sin embargo ellos lo habían activado como una inversión, ¿no? Como si hubiesen comprado y depreciado, ¿no? Lo iban depreciando. Entonces inflaron sus activos, consecuentemente las ganancias y engañaron a todo el mundo, pues, ¿no? Porque las cifras positivas, ¿no? ¿Y por qué? Y también, ¿no? O sea, Arthur Andersen, segundo año consecutivo, se hicieron la vista gorda, presentaron un dictamen limpio y la gente, los inversionistas, los trabajadores, las bolsas, toda la gente que invertía en WorldCom, los proveedores, los bancos, porque los bancos le dan préstamo y si se va a la quiebra, se va a la quiebra una empresa, ¿no? Caen todos quienes conforman el gobierno corporativo. O sea, no solamente la empresa, ¿no? Trabajadores, inversionistas, accionistas, clientes, proveedores, prestamistas, etcétera. O sea, toda una cadena de empresas y personas caen junto con la empresa principal, ¿ok? Los socios de negocios, ¿no? Entonces, y también, ¿por qué? ¿Por qué no detectaste 4.000 millones de dólares? No, o sea, ¿dónde está tu materialidad, pues, no? Entonces, el auditor no, su objetivo no es detectar al 100%, pero al menos realiza una prueba selectiva, toda auditoría es selectiva, pero en base a muestras, ¿no? Determinadas, en base a un touchdown, materiality que determinan los auditores, y sobre eso, obviamente, se maneja sobre cifras materiales, ¿no? Y para opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros, no sobre la exactitud, pero que se te escape de 4.000 millones de dólares, o sea, no te pases, pues, ¿no? Entonces, sí, investigando, justamente esta investigación la originó Linda Cooper, que era la auditora interna de WorldCom. Entonces, Linda Cooper justamente no recogió toda la evidencia, ¿no? Como auditora interna, mantenía su objetividad, no le importó si traía abajo a la empresa, pero ella se protegía, pues, ¿no? Acá está yendo mal, ¿no? Y denunció y entregó toda la evidencia del fraude, ¿no? De los errores contables que no eran permitidos por los FAS, ¿no? Entonces, pero ¿por qué? ¿Por qué se originó este tema? ¿No? ¿Por qué el auditor, no, que ya había tenido la experiencia con Enron, eh, pasó esto, ¿no? Porque justamente también había conflicto de intereses, porque los señores de Arthur Andersen eran auditores, 10 años, y también eran consultores. O sea, los auditores también tenían su trabajo permanente. Sabían que no podían opinar negativo porque si no, les cortaban el servicio permanente, pues, ¿no? Entonces hay conflicto de intereses. Yo no puedo no opinar, me hago la vista gorda, como que no vi estos 4.000 millones, o de repente sí lo viste. Hoy sabes que en la carta de control te informo, hay este error. Sí, pues, pero este error déjalo pasar, porque si no te corto el servicio, ¿no? También, pues, ¿no? No es que tampoco no lo ve. Pero hay conflicto de intereses. El auditor no puede ser juez y parte, no puedes auditar un servicio donde tú participas operativamente en el negocio, ¿no? O tienes un interés porque tienes otro servicio, ¿no? El auditor debe ser objetivo, imparcial, ¿no? Entonces, y a raíz de esos, justamente esos dos escándalos de fraudes contables en el país, ¿no? En el país con, donde más desarrolló el mundo, donde se supone que la bolsa más grande del mundo es una bolsa donde hay más o menos 11.000 empresas, ¿no? Más o menos son 7.000 empresas en la Bolsa de Valores de Nueva York
y o 4.000 más o menos en la bolsa Nasdaq, aproximadamente, ¿no? Entonces, es una bolsa